Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando ahí en Facebook, pero también aquí a la congregación que está presente. El día de hoy vamos a estar iniciando una serie de estudios que habla sobre lo fundamental que debemos aprender en cuanto a nuestra fe como comunidad de iglesia. Y hoy vamos a hablar sobre el fundamental de la fe. Ese es el tema de hoy. Déjame decirte que este tema que voy a dar no es nuevo, es un tema que nos dieron precisamente en nuestra reunión que tuvimos hace una semana atrás en la reunión del presbiterio. Ahí nos juntamos en Amatenango del Valle y llegó el misionero Patricio Beach, Patrick Beach. Él nos dio una serie de estudios y sermones y la verdad que me parecieron bien. Dije, es bueno dárselo a la iglesia del Señor. Entonces, el bosquejo de hoy pues va a ser basado en lo que Él nos ha dado y nos ha compartido, y eso lo vamos a estar dando durante todo este periodo que va a ser de gran bendición. Y vamos a hablar sobre la fe que tenemos en común todos y cada uno de nosotros. Es algo que nosotros debemos entender, que la fe es un pilar del cristianismo. Cristianismo porque seguimos a Cristo, cristianismo porque estamos en ese vínculo precioso de la fe. La fe es valiosa. Y más en estos tiempos donde se cuestiona mucho la fe, en donde muchos se preguntan, ¿es válida la fe a pesar de tantos avances científicos y tantas cuestiones de la ciencia que va avanzando? Es bueno estar apegado a la fe cuando hay otras organizaciones o cuando menos otras religiones que están pujantes. Déjame decirte que la palabra de Dios, en la cual nosotros tomamos como verdad y auténtica, nos invita a tener una fe no a ciegas, sino una fe verdadera, una fe que es clara y constante. Si podríamos tocar un texto bíblico como parte de un texto base, podríamos hablar de Efesios 2, versículo 8, el cual dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Este texto habla con claridad diciendo que somos salvos por gracia, es decir, no merecíamos la salvación, pero somos salvos por gracia. Y aquí habla sobre una razón, por medio de la fe. Es decir, el medio por el cual la gracia se activa es porque hay fe. Y esta fe, dice, no es de nosotros, es un don de Dios. El hombre por naturaleza no tiene fe. Por naturaleza tendrá cierta confianza, tendrá cierta convicción, tendrá cierta aspiración, tendrá cierta confianza hacia algo, a alguien, pero la fe que proviene de Dios es de Dios, como lo dice la palabra de Dios, pues es un don de Dios. La fe es un don, es un regalo que Dios da a aquellos que han decidido aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y por eso son salvos. A partir de ser salvos, se abre, ¡bum!, el vínculo eterno de la fe se hace presente, pero la entrada a ese vínculo es la salvación en Cristo Jesús. Ahora, la fe, ya siendo salvos, la fe, desde perspectiva bíblica, estamos hablando desde el punto de vista bíblica, pone un énfasis en cómo la voluntad de Dios quiere algo para nosotros. La fe empieza a mover de una u otra manera la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. La voluntad de Dios está en su palabra. Pero nosotros por medio de la fe podemos ver qué es lo que quiere Dios en su voluntad, para que nosotros empecemos a proclamar, la podamos hablar, la podamos vivir, porque está escrito en la palabra de Dios. Así pues, la fe no solamente es salvación, la fe nos abre la puerta de la salvación, pero la fe viene a nuestra vida y se queda para poder vivir una vida de amplia gama, diríamos por ahí, ¿no? De una vida llena de cuestiones maravillosas, portentosas, porque déjame decirte que su palabra, la palabra de Dios en la cual está basada nuestra fe, es una palabra de verdad. Y la palabra del Señor nos dice que
Cuando creemos, creemos en algo verdadero. Y lo verdadero es Dios. Y Dios no puede mentir. Tito capítulo 1, verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir. Y toda la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. La palabra de Dios es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, si es verdad, no miente. Si es verdad, quiere decir que estamos en el camino seguro y preciso. Fe, creer, confiar, entregarse a Dios son sinónimos que nos indican una total dependencia hacia Dios, hacia su persona y hacia su palabra. Entonces tú debes tener fe, no solamente fe en la fe. Yo tengo fe en mi fe. No. ¿Tu fe qué es tu fe? ¿En qué está basada tu fe? Si está basada en ídolos, esa no es fe. Es una confianza, sí, algo firme para ti, pero no es la verdad. Puedes tener fe en tus convicciones, fe en lo que tú sabes porque eres ingeniero, arquitecto y sabes que esa construcción no va a caer, tienes esa seguridad, pero la fe radica en Dios que no miente y en su palabra que es verdad. La palabra de Dios nos habla sobre qué es lo que es fe. Dicen, es una declaración lo que dice allá en Hebreos 11, versículo 1. Es una declaración, pero también es una definición, lo que es fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. La palabra certeza viene del griego que significa algo que está, una base sólida en el cual nosotros ahí nos sostenemos. Es como cuando nos sentamos en una silla, confiamos que la silla me va a sostener porque tiene todas las especificaciones para soportar mi peso. De tal manera, pues, es la fe, la certeza. La fe es la seguridad y confianza de que yo no me voy a caer. Es pues la certeza de lo que se espera. La fe me da certeza, me da la seguridad, la base, porque espero con confianza. La confianza es que Dios no miente. Segundo, la convicción. La palabra griega que se utiliza para convicción nos da a entender un sentimiento interno de urgencia, es decir, una convicción, una certeza de que me llama la atención. Decir, ¿por qué no crees? Sí, así es, ¿no? Es verdad, es auténtico y por eso debemos entender que la fe es la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero sé que es así. ¿Por qué? Porque está basado en una verdad. Yo no veo el aire, pero lo respiro. Y me rodea y está alrededor de mí, porque así es una certeza. La fe, aunque yo no lo veo, yo camino en ella, dice la palabra de Dios. La fe es la confianza total de todas las promesas que Dios ha colocado en su palabra, aun cuando no vemos el resultado inmediato, pero creemos que así es. Entonces, creer no solamente es algo pasivo, sino es algo activo. La fe, pues, es la certeza, es la convicción profunda de que Dios lo ha dicho y lo va a cumplir. Interesante, ¿no? Eso. Por eso la fe es el motor de la vida cristiana. El cristiano debe vivir por fe y para fe, como dice la Escritura, ¿no? Romanos 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Si tú ves, en este texto se encuentra 3 veces escrita la palabra fe.
Dice, la justicia de Dios se revela por fe, o sea, mediante la fe. Cuando tú entras a la salvación por fe, porque por gracia fuiste salvo por medio de la fe, cuando estás en fe, mira, mediante esa fe se revela. Tienes el apocalipsis, o sea, se recorre el velo y puedes ver la justicia de Dios en cuanto tú eres limpio y purificado delante de Dios. Y fíjate cómo añade, para fe. Es decir, una vez que tú has entendido la salvación por fe, es para que tu fe sea fortalecida y sigas adelante. Y dice, porque está escrito el justo, por la fe vivirá. Es decir, recibes la revelación de Dios mediante la fe para que tu fe crezca y entonces puedas caminar una vida de fe. Interesante como la palabra del Señor nos dice, es el motor de la vida cristiana, debe ser la fe. No solamente crees por creer, sino crees por la convicción de que Dios ha revelado en tu vida que eres hijo de Dios y que eres salvo, eres sano, eres limpio, eres purificado, has sido cambiado, renovado, transformado y entonces puedes cambiar y vivir una vida de transformación diariamente. Vives una vida de fe. La fe pues es fundamental para vivir una vida agradable a Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el hombre debe vivir una vida de fe. El cristiano, el creyente debe vivir confiando en Dios que lo sustentará día tras día. No me dejarás, no me desampararás, sino que estarás conmigo todos los días de mi vida. Así se lo dijo el Señor. La vida cristiana no puede ser vivida sin fe. Porque si tú vives una vida sin fe, entonces tienes un serio problema de identidad. No sabes en dónde estás parado. No vives una vida de confianza, tienes temor, tienes inquietudes, tienes temores. Pero Dios nos dice que tenemos que vivir una vida de Dios. La fe es base de todo. Base para nuestra salvación, como ya dijimos. Base para nuestra sanidad, para la prosperidad. Base para el éxito ministerial, éxito para la vida familiar y mucho, mucho más. La fe sí es indispensable en nuestro diario vivir. Me llama la atención como el pastor, se me olvida ahorita su nombre, allá en Inglaterra, que tenía unos orfanatos y en algún momento no tenía nada de qué comer y le dijo a los niños que estaban ahí ya sentados para la hora de la comida, diciendo, oh, pues vamos a orar por los alimentos que Dios nos va a dar. Y todos decían, ¿cómo, perdón? El hermano George Mueller. Y estaban todos los niños ahí sentados en la mesa y empezaron a orar y cuestionaban a algunos niños. Pero no hay nada, oran porque Dios ya preparó el alimento. Y cuando estaban orando, tocaron la puerta. Era un panadero que se había descompuesto su carro y que, no, al panadero le había dicho, es que Dios me había dicho que yo preparara comida para ustedes, pan para ustedes, y vengo a entregarle pan para ustedes, pan caliente. Y también llegó un carro del repartidor de leche que se le descompuso su carro y les digo, pues aquí tengo leche, se me va a descomponer, el carro van a reparar, lo van a tardar horas y esto pues se va a descomponer, mejor se lo vengo y se lo doy a ustedes. Como la oración de fe, la oración sirvió para el alimento de la gente, de estos niños. Y he encontrado múltiples y muchísimos testimonios de cómo la oración ha bendecido a personas que confían a Dios en cuanto al área de los alimentos. Para mucho puede servir la fe, bastante, desde esta compostura de refrigeradores, diría mi esposa. Sí, la fe sirve para eso y para mucho más. La fe, ¿cómo tú puedes usar la fe? Sí, hermano, estás hablando de la fe, pero ¿cómo puedes usar la fe? Usar la fe en el sentido de cómo ponerla en práctica, cómo activar esto, la palabra de Dios, porque la fe tiene que ver con la palabra de Dios. Otra vez Romanos 10, versículo 17, dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate cómo se llama, cómo es esto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe escucha
y escucha la palabra de Dios. Si vemos todo en el Antiguo Testamento, Dios le decía al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y escucha con atención lo que te voy a decir. Y así muchas y otras palabras, el Señor le decía al pueblo de Israel, escucha, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no es algo que nace de nosotros mismos, se produce siempre al escuchar la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que tú leas y leas la Biblia, medites la palabra, escuches la palabra, crezcas, te acerques a alguien que está predicando la palabra o de alguien que está enseñando las promesas de Dios, porque por ese medio tu fe va a crecer. Por medio de escuchar la palabra de Dios o sus promesas de Dios, vas a entender cómo tu corazón se llena de las promesas del Señor y entonces empiezas a cobrar un ánimo, una fuerza activa, declarando la palabra, creyendo lo que estás leyendo y entonces vas a decir, eso está obrando en mi vida. Está como cuando tú amaneces sin un centavo en la casa porque ya distribuiste los ahorros, esto es para la renta, esto es para la luz, esto es para... y ya los tienes todos diseñados y dice, bueno, para el desayuno tengo, pero no para la comida, ¿qué voy a hacer? Y tú eres vendedor, pues salgo a vender y salgo a vender con fe. Y me acuerdo lo que la palabra del Señor dice y repite aquel, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el que no quiera trabajar, pues que no tampoco coma, pero yo sí quiero trabajar, Señor. Y así yo voy a comer hoy y me vas a dar el pan de cada día y sale a vender con fe, basado en su palabra, la palabra así lo dice. Entonces va, vende y dice, corazón, fíjate que ya tengo dinero para la comidita, te lo dejo antes y sigo vendiendo para que tenga para la cena y para el desayuno de mañana. Y así nuestros ahorros siguen creciendo. Aunque es un hombre que puede ser activo en cuanto a diligencia de su trabajo, porque la palabra de Dios dice que el hombre diligente enriquece, más el hombre negligente empobrece, pero pone en acción la fe, su fe, para que Dios derrame su gracia y su bendición sobre él. Tiene promesas grandes. No he visto justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan. No va a haber escasez, pero es necesario que el hombre trabaje con sus manos y Dios lo bendecirá el fruto de tus manos, dice las Escrituras, ¿no? Así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La fe, cuando la anunciamos y la proclamamos, es efectiva. Pero existe una contraparte del adversario que se ha levantado en últimas fechas. Lo que dice la famosa nueva era, los conceptos que radican en la hechicería, en la brujería, la palabra del decreto, yo decreto, yo decreto, yo decreto, pero no está basado en la palabra de Dios. Esto ya está más cerca a la brujería que a la declaración de fe de la palabra de Dios, porque ¿cómo se llama? El decreto es como visualizar para influir en personas o en el mundo circundante, dejando fuera la palabra de Dios. Alguna ocasión yo estuve en una multinivel que se llamaba Amway y nos decía que nosotros decretáramos, nosotros visualizáramos y hasta pusiéramos la imagen de una casa o de un auto, lo que queríamos y que lo proclamáramos. Sí, para muchos es verdad y es cierto, pero están más alejados de la palabra de Dios, están más enfocados a la hechicería, a la brujería, porque tú lo haces con tu esfuerzo humano. Y claro, muchos logran tener lo que quieren, pero alejados de la palabra de nuestro Dios. Pero nosotros debemos declarar y confesar la fe arraigada en la palabra de Dios. Y aunque tú podrías decir, es que se parece mucho a la declaración de la nueva age, nueva era y demás, pero es diferente porque aquí estamos basados y para darle la gloria a Dios, no para nuestro deleite, aunque el Señor concede los
deseos de nuestro corazón y estamos bajo su voluntad. Sí, es maravilloso. Dios te puede conceder casas, terrenos, porque la Biblia sí lo dice. Quien haya dejado padre, madre, terrenos, casas, yo os daré 100 veces más. Ahora y en el día, cuando venga el Señor, lo promete, es una promesa. Y eso no estamos hablando de la teología de la prosperidad, sino de cómo la fe actúa en diversas áreas de nuestra vida. Marcos 11, versículos 23 y 24 dice así, Marcos 11, 23 a 24. De cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este hecho es importante. El Señor dijo, y aunque no lo hizo en el ministerio terrenal, porque no se encuentra el momento en el que le dijo a un monte, échate para allá, vete para allá. No lo hizo. Hizo lo de la higuera, sécate, y se secó. Nos da una muestra a nosotros de que cualquiera, dice, que dijere, o sea, una declaración para la gloria de Dios, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa es la declaración más profunda. Tú tienes que tener una certeza, debes tener una fe genuina, fe total y completa. Dios nos ha dado a nosotros una medida de fe. Ya lo dijimos en algunas ocasiones, en algunos de los estudios. Y la analogía de la fe, pero también nos habla de la correcto análisis de medida de fe, del metrón que tenemos cada uno de nosotros. Y debemos utilizarlo, debemos agarrarlo y empezar a trabajar porque a cada uno nos ha dado la herramienta necesaria. La fe se activa no solo por creer, sino también por declarar lo que creemos. Declaramos lo que creemos. Algo que me llama mucho la atención ha sido un personaje muy interesante que es el pastor Derek Prince. Ya falleció hace mucho tiempo, pero él declaraba en sus predicaciones no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Hacía declaraciones que venían sobre la palabra de nuestro Dios. Hay un ejemplo, yo lo tomé hace unos días, acerca de cómo la palabra del Señor nos dice en el libro de Isaías. Dice, con un pacto eterno, he hecho un pacto eterno contigo, que no dejaré de hacerte bien. Fíjate, y pondré en tu corazón mi temor para que no se aparten de mí. Entonces yo lo tomo como una declaración, Señor, tú has hecho un pacto conmigo mediante la sangre de Cristo Jesús y tú no dejarás de hacerme bien. Yo confieso que tú me harás bien y también has puesto en mi corazón tu temor para que yo no me aleje de ti. Hoy declaro que tu amor no me deja, me vas a hacer bien. Y también tu temor en mi corazón para que no me aleje de ti. Lo confieso, lo creo en el nombre de Jesús. Pero ¿qué declaré? La palabra. ¿Qué confesé? La palabra. Creo la palabra. Confieso la palabra. Declaro la palabra y mi corazón y mi espíritu se llena y voy confiado. Dios no va a dejar que yo caiga en ridículo. Dios estará conmigo y yo voy declarando esa palabra de fe en mi corazón. Por eso, hermanos, las palabras de Dios son poderosas. Es necesario que cada uno de los miembros de las iglesias y de esta iglesia y de los que me escuchan estén atentos a la palabra de Dios para que puedan hablar de acuerdo a sus circunstancias. Hay un salmo que dice, no me moriré, sino viviré y declararé las grandezas de Dios. Cuando hay enfermedad, tú puedes declarar esa palabra, que es una palabra bíblica. Hay personas que están endeudados. La palabra de Dios dice que Él vino a quitar todas nuestras deudas. ¿Sí? Pero también nos dice que no debemos ser flojos, sino que ser apercibido a los tiempos.
Entonces tenemos que aprender a declarar, a leer la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios sobre las circunstancias, tener esa confesión. No solamente es confesión positiva, sino una confesión basada en la palabra de Dios. No solamente un acto de optimismo, ay, me levanto, y ya, ay, soy renovado y salgo. No, confía en Cristo. Él es tu guarda, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y te levantas con esto, porque hay una promesa de Dios y tu fe tiene que activar esa promesa, porque la crees, porque está ahí. Y entonces empiezas a vivir por fe. Y es ahí donde nosotros empezamos a orar en fe. La Biblia me dice que es necesario que oremos. Hay una porción de la Biblia que Jesús dice acerca de una parábola que dice, que le refirió esta parábola a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar siempre y no desmayar. Así que nosotros debemos aprender a orar en fe. En el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, dice así: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración. ¿Sabes lo que es la oración, verdad? Es algo fundamental de la vida cristiana. La oración es una plática con Dios, en donde platicamos con Dios y esperamos su respuesta, porque es una comunicación. Y oramos con fe, y oramos basado en su palabra, con esa convicción. La oración de fe es una herramienta fundamental en la vida del cristiano. No solamente repetir por repetir, no, sino más bien conforme a la voluntad de Dios tenemos que orar, sabiendo de que yo soy su hijo y que Él es mi padre. Dice en las Escrituras, ¿qué padre de familia le dará una serpiente a su hijo que le pide un pescado? O si le pide pan, le va a dar una piedra. Eso de ninguna manera, pero si nosotros pidiéramos, el Espíritu Santo nos lo dará, pero pídalo con fe. Es algo interesante, porque es que debemos enseñar y entender que nuestras oraciones deben tener fe. Sí, fíjense que hay un hombre ahí en YouTube que dice, es que si tú dices si Dios quiere, es tu duda. Perdónenme, pero no, diría el personaje de Derbez. En el libro de Santiago, el apóstol Santiago dice, de aquellos que dicen, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, y les llama presuntuosos, les llama orgullosos, vanagloriosos. Más bien debes decir, si Dios quiere, iremos o haremos. Bíblicamente nos dice que nosotros debemos estar sujetos bajo la voluntad de Dios. Sí sabemos cuál es la voluntad de Dios, claro que lo sabemos. Llegó un ciego y le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús dijo, si quiero, es mi deseo que tú seas sano. Entonces, si conocemos la voluntad de Dios conforme a su palabra, podemos orar con propiedad y decirle, Señor, he leído tu palabra, conozco cuál es tu voluntad y estoy orando, sáname, Señor. Aquí no voy a decir si Dios quiere, porque ya sé que Dios quiere sanarme. El apóstol el apóstol Juan le dice, quiero que seas prosperado como prospera tu alma. Entonces ya sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo prospere. Señor, prospérame por amor de tu nombre. Creo y confío que este día me vas a prosperar, que este año va a ser de prosperidad, que este año va a ser de bendición, porque tu palabra lo dice. O sea, no es porque yo quiera, sino porque yo me afianzo a su palabra y a su promesa. Y dijimos al principio, Dios no miente. Entonces estamos basados en el poder de Dios y nos anclamos en fe. Y dice, yo no me voy, Es lo que hizo Jacob cuando luchó con un ángel. Y que el ángel era Dios. No te dejaré si no me bendices. Porque Dios es un Dios de bendición. Dios nos dijo,
Ustedes no pueden maldecir, ustedes deben bendecir, porque de su boca no puede salir bendición ni maldición. No pueden salir dos aguas diferentes, dulce y salada. De la misma manera, Dios es un Dios de bendición. Su palabra ha dado bendición a nuestras vidas. La lectura de la palabra de Dios nos da un arsenal de las promesas de Dios para que nosotros la podamos utilizar en los momentos de fe. Interesante, ¿no? Hablando de fe, de los fundamentos de la fe, debemos entender que la fe tiene y trabaja por amor. Recordemos que Dios es amor. Recordemos que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerda que la palabra del Señor dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda que la palabra dice que amaros los unos a los otros. Entonces, uno de los primeros mandamientos más grandes es el amor. Pero el amor es el que le da sustento y fortaleza a la fe. Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra, la fe trabaja. Su palabra, la palabra de Dios es amor. La fe es amor. Dios te ama. Cuando tú proclamas la fe en amor, se realiza, se hace, porque hay un gran amor. Acuérdate de la mujer sirofenicia que llega a Jesús y le dice: sana a mi hija que está atormentada por un demonio, salva a mi hija que está atormentada por un demonio. Ella estaba amando a su hija, estaba amando al Salvador. El Salvador le dijo: es que no te puedo dar a ti la comida que está diseñada para los hijos. Y ella dijo: sí, Señor, lo sé, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos. Oh, mujer, grande es tu fe. Cuán amor tenía esta mujer. Y el amor obró, la fe obró. Así pues, la fe genuina se demuestra en acciones de amor hacia Dios y hacia los demás. Nosotros como cristianos debemos aprender a amar. Y cuando oramos por una persona, aun cuando sea nuestro enemigo, tenemos que orar para bendecirlos, no olvidando que Dios tiene algo especial para ti. Yo te bendigo grandemente, pero no vas a robar mi bendición. Dios me ha dado una bendición a mí. Mira, yo te bendigo a ti, porque tienes esa cualidad. Y en el amor de Dios bendices y funciona para otros. Pero debes entender que el otro no te está robando tu bendición, porque Dios te ha bendecido a ti, porque tú eres hijo de Dios y la bendición está sobre ti para que bendigas a otros en amor. Y para que no digas: es que yo bendigo a otros y se roban mi bendición. Estás declarando algo que no es así. Declara bendición sobre tu vida y bendición sobre los otros. Pero eso no va a robar. Es como que si tú tienes agua y si das más agua te quedas sin agua. No es cierto. En el sentido de la bendición tú bendices, pero la tuya no se agotará, porque es una bendición dada por Dios, por el Altísimo. Debemos, hermanos, preparar una vida de fe, o vivir una vida de fe, desde que amaneces hasta que duermes, y mientras duermes, y mientras sueñas, vivir una vida de fe. Todo es una vida de fe. 2 Corintios 5:7 dice, 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Mientras vivimos nuestra vida cotidiana, mientras vivimos una vida de negocios, una vida familiar, una vida en la escuela, una vida con sus amigos, con nuestras amistades, una vida que vayamos a una fiesta, que vayamos a un lugar de reunión, nuestra vida debe representar una vida de fe. Porque la fe no depende del lugar donde estemos, porque no andamos por vista, ¿sí? Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz.
Eh, aunque todo nuestro alrededor esté a veces contrario, yo debo andar por fe. El mundo no va a dictar cómo yo voy a vivir, sino a mí me dicta la palabra de Dios la manera en que debo vivir. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Eso dice el libro de Jeremías. Debemos, hermanos, entender que la base de nuestro vivir es conforme a las promesas de Dios y no en lo que yo sienta o en lo que yo vea. Es que no siento la presencia del Señor y no se trata de sentir. ¿Sabes la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es el camino angosto? Corre por él. ¿Sabes que no vas a mentir, no vas a robar? Camina en él. No seas como los políticos. Los políticos te dicen, es que yo no, nuestro concepto es no robar, no mentir, y eso es lo primero que hacen. Y se ocultan y ocultan todo, pero nosotros no somos así. Ahora sí, como diría aquel, ¿no? No nos confundan, no nos confundan. Ay, cosas del estilo, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, nosotros debemos vivir una vida de fe. Confiar totalmente en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo vuelve a recalcar allá en Filipenses 4, versículo 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una promesa. Mi Dios suplirá. Es decir, no tengo, alguien me va a proveer. Dios es mi proveedor. En alguna reflexión, decía mi esposa, una reflexión que vino de Dios, no habrá dinero, pero hay provisión. No estaremos viendo el recurso físico, pero la provisión de Dios está ahí. Imagínate, los que estaban en el desierto y querían comer carne y no veían dónde del cielo les cayó. Ahora sí, literalmente del cielo les cayó carnes y demasiada. Y maná del cielo durante 40 años. Y no veían. Pero Dios les dio, es proveedor. No solamente Dios provee en este suplir cuestiones de salvación, sino también prosperidad en cuanto a la sanidad, en cuanto a las relaciones, en cuanto al trabajo. Dios proveerá, solo camina en el camino que Dios ha trazado. La fe no solamente es para momentos difíciles, sino también es para todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo provisión financiera, sanidad física. Confía. Es que me va a dar COVID, ay, me va a dar COVID. Y ya estás con ese temor. Y el temor es un enemigo de nuestra vida cristiana. Desde el perfecto amor echa fuera el temor. Y la fe obra por el amor. El perfecto amor echa fuera el temor y la fe obra por el amor. Puedes tener amor, pero con temor. Pon fe y amor juntos y echa fuera el temor. Y vas a ver cómo las cosas se empiezan a solucionar en tu vida. Y es que, hermanos, cuando tú confiesas algo, pon en acción tu fe. En algunas personas, cuando nosotros le decimos, eres sano en el nombre de Jesús, oramos por la persona que tiene un problema de rodillas, que le duele la rodilla, y es que no puedo caminar, y empezamos a orar en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú seas sana, que tu sanidad venga sobre tu vida, y empezamos a orar. Hacemos que la persona ore, que Jesucristo es su Señor, su Salvador, su Redentor, confiesa, oramos para que la persona sea sana, y le decimos, ahora, acción. Es decir, levántate, empieza a caminar, empieza a obrar. Por eso decimos que el poder de la confesión en Cristo Jesús por medio de la fe pide también acción. Es como Jesús le decía al hombre, al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Entonces el hombre tenía que levantarse y andar.
Bajo la proclamación de la palabra, la persona tiene que andar. Tú dices, fuera, en el nombre de Jesús, fuera, fuera, tos, fuera, fuera, gripa, fuera, fuera. Creo, confieso que soy sano. Y empiezas, Señor, tú me has sanado. Señor, tú me has sanado. Me has sanado. Y verás cómo Dios empieza a reaccionar, porque estás obrando con fe en el Señor Jesucristo. Por eso tú debes actuar en fe, hermano, a las promesas de Dios, incluso cuando tú no lo veas. Me llama la atención cómo muchas personas le han diagnosticado cáncer. Y ellos han dicho, pero es que Dios me dice que yo soy sano. Es que estás negando tu enfermedad. No, no estoy negando la enfermedad. Estoy proclamando la verdad de Dios, que está por encima de cualquier declaración o situación adversa que venga en mi vida. Tú me dirás, hermano, pero es que eso es incompatible con la ciencia. Es que yo no quiero estar compaginado a la ciencia, sino más bien quiero estar compaginado a la palabra de Dios. Porque Dios es el creador, es el sanador, es el restaurador, es nuestra fe más grande, Dios. Yo debo cultivar un estilo de fe. Hermanos, es que yo soy un hombre de fe, estoy viviendo una vida de fe, declarando una vida de fe, leyendo la palabra de fe, entonces yo debo cultivar un estilo de vida de fe. Yo debo levantarme todas las mañanas y empezar a orar una oración de fe. Sí, orar una oración de fe. Y en la Biblia se encuentran tantas oraciones de fe que nos ayudan a mantenernos una vida desde inicio. Oramos al desayunar, oramos al comer, oramos a cenar, no por una costumbre, sino oramos porque sabemos que el mundo está lleno de veneno. Las comidas están llenas de alimentos artificiales. Los alimentos están llenos de colorantes, están llenos de aditivos, están llenos de tantas cosas que nos hacen daño a nuestro cuerpo, que si no oramos bendiciendo los alimentos para que Dios quite lo común, lo inmundo de nuestra vida, desde hace mucho tiempo ya estuviéramos muertos, que si de cáncer, que si de diabetes, que si de muchísimas enfermedades. Pero oramos por fe, creyendo que Dios está limpiando los alimentos. No oramos nada más por el simple hecho de que es necesario orar por costumbre. No, tenemos una certeza de que Dios está limpiando y purificando los alimentos. Oramos a la hora de dormir. Básicamente nosotros tenemos que orar 5 veces al día. Así como lo hacen los musulmanes, que oran 5 veces a su Dios, que no es más que un demonio, porque busca asesinar y matar y destruir, como dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que amanecer orando, desayuno, comida y cenas, horas. Y a la hora de acostar, horas, 5 veces al día, mínimo. Más aparte, tus horas devocionales que debes tener en la presencia del Señor. 6, 7 veces. Y tu vida de oración empieza a ser fortalecido. Mira lo que dice Colosenses 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera en que recibiste al Señor Jesús, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe. Imagínate, caminar, andar, cimentados, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Debemos tener una vida constante de fe, andando una vida de fe. No es algo puntual, sino un estilo de vida continuo de la confianza de Dios. Diariamente. Cuando vas caminando, dice la palabra del Señor, le enseñarás a tus hijos
Cuando vayas por el campo, cuando vayas en el camino, cuando vayas en todo lo tienes que enseñarles, instruirles en la palabra de Dios. Tú debes ir constantemente una y tras otra en victoria. Y tienes que tener un registro de todas esas victorias en la fe y compartir tu testimonio con las personas que te rodeen. Entonces verás que otras personas se edificarán con la fe tuya. Y tú seguirás fortalecido en la fe al contar. Claro que vienen desafíos. Hay desafíos en la fe. Cuando la duda asalta. Imagínate el apóstol Pedro estando caminando en las aguas, de repente vio las olas del mar y Jesús le dijo, y se hundió. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Así dicen las escrituras. Y es que la duda debilita la fe. Tú debes aprender que para el Señor nada es imposible. Pero tú debes creer con fe. Debes mantener tu enfoque y tu fidelidad a Dios. Pedro no lo hizo. Y fue un ejemplo para nosotros. Y después de todo esto, después del aprendizaje, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, Pedro ya no dudó. Pedro siguió adelante de tal manera que hasta la sombra de Pedro, al pasar por los enfermos, estos sanaban. Romanos 14, versículo 23 dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces tenemos que vivir una vida de fe. Porque si no vivimos una vida de fe, muchas cosas en nuestra vida nos van a llevar y arrastrar al pecado. Hermano, tenemos que aprender a estar firmes, no solamente ante la duda, sino a través de la prueba. Porque vendrán pruebas que van a atacar nuestra fe y pruebas que van a afectar nuestra vida. Eres cristiano, ya no trabajas. Eres cristiano, ya no vas a hacer esto. Eres cristiano, te vamos a relegar de aquí. Pero ante esas dificultades, Cristo nos ha dicho que nos va a dar fortaleza. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Las pruebas son parte del proceso, donde vas a perfeccionar tu fe. Enseñar que la fe se fortalece a través de las dificultades es parte importante de nuestro crecimiento y nuestra fortaleza espiritual. Así, hermanos, que la paciencia que se desarrolla durante los momentos difíciles es clave para la madurez espiritual. Es como la crisálida, la mariposa que sale de su capullo, de su crisálida, tiene que ejercer fuerza y presión para que las alas, sus alas, fluya todo su flujo que Dios tiene, su flujo vital, como su sangre, por decir así, y fortalezcan sus alas. Es difícil, es como la salida de un parto, difícil para ellas, pero cuando lo logran, han madurado. De la misma manera la fe, si no pasa por tribulación, por algún tipo de proceso de prueba, no puede madurar. Todo cristiano que quiere ser maduro en la fe, un cristiano que quiere que su fe crezca, va a pasar por pruebas. Eso no significa que Dios quiere que sufras. No, Dios quiere que tú madures y que tu fe crezca y se fortalezca. Vamos, el fin de todo esto es que nuestra fe es el fundamento de nuestra vida cristiana. La fe no solamente es para la salvación, la fe es una amplia gama importante de nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. Debemos caminar por fe, andar por fe, vivir una vida de fe, con las promesas de Dios, orar en la fe y vivir de tal manera que se refleje lo que creemos. Y tenemos que tener un llamado a la acción. Si no estás viviendo en la fe, es tiempo para que vivas en la fe. Es tiempo para que camines una vida que agrade a Dios conforme su palabra.
Yo te estoy enseñando hoy, hermano, a que tú debes modelar tu fe, tu vida, no conforme a mi palabra, sino conforme a la palabra de Dios. Y yo te animo, hermanos, a que tú apliques cada día los principios de fe en tu vida diaria, todos los días, para que vayas creciendo, para que vayas edificando, para que vayas siendo un árbol firme delante de la presencia de Dios. Entonces te invito en esta hora a decir, Señor, si no has entrado en el camino de la salvación, entra por medio de la salvación. Fe, creyendo en Jesucristo. Si has creído en el Señor Jesucristo, dile, Señor, dame la capacidad para creer tu palabra, vivir tu palabra. Dame fortalezas para vivir una vida de fe, para que te agrade y para que te ame a ti. Vamos a orar, Padre, en el nombre precioso de Jesús, te agradecemos sus bondades y tu misericordia, tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante y más penetrante, Señor, que toda espada de dos filos. Tú nos has dicho hoy que debemos vivir una vida de fe. Para todos aquellos que no han entrado al camino de la fe, es tiempo para que tú abras tu corazón delante de Dios y puedas aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Y entonces la salvación viene a tu vida. Puedes decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco que tú eres el Dios eterno que murió en la cruz del Calvario para darme vida y salvación. Que tú moriste por mis pecados para darme vida. Acepto que soy pecador. Que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Que el pago que yo debía recibir lo recibiste tú. Pero ahora por gracia, Señor, me salvas de esa muerte que me llevará al infierno. Pero me das vida cuando tú resucitaste. Resucítame, Señor, en el día postero. Resucítame, Señor, y derrama tu espíritu sobre mi vida para que alcance la salvación en la vida eterna. Gracias, Jesús. Créelo por fe, hermano, créelo por fe. Y ahora todos aquellos que han vivido en fe, en la salvación, y por una u otra razón se han limitado a creer las palabras de verdad, es tiempo para que tú puedas decir, Señor Jesús, abre más mi corazón a tu palabra. Abro mi corazón a tu palabra y la creo, la vivo, la siento, Señor. Dame, Señor, de tu espíritu para seguir adelante en este camino de fe. Fortaléceme, Señor, y dame de tu hermosa paz. Oramos en el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues que este tema de hoy sea de bendición para tu vida. Y recuerda, da like, comparte. Antes de terminar todo esto, quisiera invitarte que el día 4 de agosto de este año voy a estar dando un curso de estudios de homilética en forma online. Serán 16 sesiones, 8 cursos, 8 sesiones que se llevarán a cabo los días lunes a las 7 de la noche, horario México, y otros 8 sesiones los días miércoles, donde habrán las respuestas, preguntas, cuestiones sobre la homilética, cómo se deben hacer los sermones, aspectos que son parte de la homilética. Te invito a que si tú quieres suscribirte o si quieres que otros también estén en este curso, que será de gran bendición, yo los invito en el nombre del Señor. Curso constará pues casi 2 meses y será de bendición para tu vida y para todos los que quisieran avanzar en edificarse y predicar la palabra de Dios. Comunícate con nosotros, nuestro WhatsApp, por ahí está botoncito. Será de gran bendición, aparta tus lugares. Y bueno, yo me despido de ti. Recuerda, mi nombre es Zenayo Damián Ramos, pastor de la iglesia Maranata aquí en Bochín, Chiapas, de la iglesia presbiteriana renovada en la República Mexicana. Dios te bendiga. Recuerda compartir y dar me gusta. Bendiciones. Pues este es un tema muy interesante, el tema de la fe.